Si ustedes se han dado cuenta, hace una semana, antes del 3 de enero, Estados Unidos tenía un discurso sobre los operativos contra el narcotráfico. Pero después de la captura de Nicolás Maduro y luego en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump cambió discurso a un interés de su país, el interés del petróleo. Y desde ese día para acá han sucedido muchas cosas. Y hoy hemos invitado en tu barco a Ivanán Romero, quien es director del Grupo Asesor Petrolero venezolano, uno de los analistas que mejor conoce de la industria, sus cifras reales y lo que se está diciendo. ¿Y por qué lo hemos invitado? Es para tratar de entender por qué ahora hay tanto interés de Estados Unidos por ese petróleo que durante años dejó de percibir cuando llegó Hugo Chávez. Bienvenido, señor Ivanán. Muy buenos días, por aquí estamos a su orden, con gusto. ¿Usted señor Ivanán, ¿cómo responde esa parte o qué? Sí. Queríamos es como que usted nos deje entender qué fue lo que pasó durante todo este tiempo, tanto con Hugo Chávez, con Maduro, con el petróleo de Estados Unidos que ahora está reclamando el presidente Donald Trump. Bueno, realmente Hugo Chávez comenzó a tener relaciones de negocio, relaciones petroleras con gente que los Estados Unidos no aprobaba. Él en unas amenazas vacías que Chávez comenzó a concebir como resultado de la influencia de Fidel Castro. Él creyó de que de verdad él iba a invadir ese imperio norteamericano y él se iba a constituir como el líder del mundo, el mundo afectado por el imperialismo norteamericano. Indudablemente que fue a partir de este incidente donde él estuvo fuera del poder por 3 días, Fidel definitivamente lo capturó intelectualmente y personalmente y le hizo ver que con las reservas de crudo que él tenía, él podía ser el líder de los países que se sentían humillados y amenazados por el gran imperio del norte, y le metió todas esas ideas y todos esos sueños, y obviamente de orden totalmente fuera de lugar, ¿no? Y que afectaron fue a los venezolanos. Entonces, él le dijo a los Estados Unidos: yo te pongo de rodillas, yo no te envío más el crudo, yo me lo llevo para el Asia. Obviamente que era una solución sin ninguna racionalidad. A quien afectó fue a los venezolanos, porque ese crudo, al llevárselo del mejor mercado que existía, el más cerca para los venezolanos, pues todo ese dinero se fue a unas regiones donde las transacciones eran totalmente oscuras, donde los jugadores no eran de acuerdo con la ley de oferta y demanda y de la honestidad, sino bueno, todas esas transacciones que por lo menos casi 20 años estuvieron dominando el ambiente. Eso le costó a Venezuela en el orden de trillones americanos, en todos los órdenes. Ingresos que dejaron de recibirse y por supuesto muchos de esos ingresos en un ambiente
totalmente oscuro, totalmente delictivo, hasta que ahora inclusive todavía se están desalojando esos buques con esos barriles que ahora se licitaron entre 5 grandes refinerías en el Golfo y están comenzando a desalojarse para ser vendidos allí. Y si cualquier venezolano quiere saber a qué precio se vendió, pues va a aparecer un registro de cuánto pagó tal refinería, la de Valero, la de Marathon o Phillips o cualquiera, y cuánto fue la transacción. Y ese dinero, como dice Trump, va a entrar en un fondo que todo mundo va a poder acceder y va a saber cuánto hay en ese fondo, cuánto dinero se pagó y a quienes se les están haciendo, digamos, transferencias. Todavía pues está llegando el dinero porque se están liquidando en esas licitaciones que se hacen con esta refinería, pues. Pero los venezolanos tenemos que estar tranquilos que después de 20 años de robo implacable de ese dinero por bandas delictivas internacionales, incluyendo pues todos los chavistas que se hicieron multimillonarios con ese dinero, pues ahora por primera vez uno va a ver dónde está el dinero. Ya Trump dijo, bueno, las primeras erogaciones van a ser para comprar medicina y uno va a poder ver que le llegó a tal hospital y que le llegó a tal otra institución, que va a cambiarlas en la banca privada nacional y se va a fortalecer la moneda y entonces la gente por primera vez en muchas semanas va a poder ver que el dólar está en las calles y va a poder comprar su comida. Pues. Yo no creo que va a haber ninguna duda del cambio fundamental que va a representar que esos barcos que están llenos de crudo y que estaban obligando ya a cerrar la producción en Venezuela porque la Marina norteamericana había impedido que siguieran transportándose en buques fantasma a esos mercados donde estuvieron siendo dilapidados los fondos de los venezolanos. De manera que la historia es diferente, hay mucha gente que le busca otra explicación. Esa es una de las acciones más urgentes, más necesarias y que ya se están tomando. Que bueno, yo no creo en esas historias de los enemigos del chavismo, los amigos del chavismo. Dígame. Señor Ivana, usted dice que hace 20 años prácticamente esa administración de todo ese petróleo quedó en manos del chavismo. Sí, claro. ¿Quién negociaba ese petróleo y ese dinero para dónde iba? ¿Y qué países se beneficiaron durante todo este tiempo? Mira, el petróleo, al ir a esos grupos, en la región de China existe, se llama la provincia de Henan, hacia el noreste, más frente a Japón. Allí se construyeron un grupo de refinerías muy simples por el capital privado chino, que el gobierno de la China dice que son legítimas, pero que es actividad 100% privada, que el gobierno no tiene ninguna participación en eso. Y el señor primer ministro Xi Jinping pues se vanagloria de decir: nosotros permitimos el sector privado y permitimos las actividades del mercado también. O sea, nosotros esas refinerías no las controla el gobierno de China.
Pero bueno, esas refinerías son permitidas. Allí entonces se transa ese petróleo, pero para el momento que un barril venezolano desde el Caribe llega allá, ha viajado más de 50 días, comparado con los 5 días que de ahí le toma llegar al Golfo de México, en las refinerías en Texas o Luisiana. Entonces ya está perdiendo una fortuna en viajar, porque te pagan el precio que se cotiza en el sitio donde está la refinería, no de donde salió. Entonces, si ya tú estás viajando 50 días en vez de 5, te puedes imaginar, ya has perdido la mitad del valor en flete, ¿no? Cuando llegas allá, pues los chinos saben que tú estás prensado, que no tienes ninguna otra opción y te paga lo que él quiere pagarte. De forma que ahí, bueno, ahí ya perdiste por lo menos la mitad del valor de ese crudo. Si valía $60 en Luisiana o Texas, ya está llegando ya a 30, ¿no? Entonces, cuando llega a 30, ¿quién se lo llevó? ¿A quién recibe ese dinero? Ese dinero no regresa más nunca a Petróleos de Venezuela, que fue el que lo extrajo, ¿no? Entonces, se quedan las cuentas de muchos amigos del régimen, cuentas secretas en Hong Kong, Dubái, en donde tú quieras, pero ahí no llega ni el valor de la regalía ni lo que costó sacar el barril. Pero esa fiesta viene por casi 20 años. Imagínate tú las fortunas que se han hecho alrededor del régimen de Maduro y de Chávez, hasta que Chávez estuvo vivo, ¿no? Por eso es que hay, yo no quiero dar una cifra, pero son cientos de miles de millones de dólares que se enriquecieron todo aquel que estaba cercano al régimen, ¿no? Y todos los amigos del régimen. Y el Delcy es una de las líderes de todo lo que ha pasado en los últimos 6, 7 años. Ella era quien decidía a quién se le daban esos barriles, ¿no? A dónde iba X o Y, Z cargamento. Y si uno quiere tener evidencia, pues mira los registros que tienen en España la oposición al señor Sánchez, ¿no? Que saben que a muchos de ellos, a Zapatero y a todos ellos, le daba cuota de venta de petróleo, ¿no? Y así era como ella arreglaba todas las situaciones en que estaba metida hasta la semana pasada, cuando la nombraron presidenta encargada. Ella no va a poder resolver eso y ese dossier, con lo cual ella llega a la presidencia encargada. Adelante. Señor, es que tenemos como una interferencia para todos nuestros suscriptores, el sonido de origen que tenemos en este momento, pero queremos continuar con este diálogo con el señor Romero. Ajá. El presidente Donald Trump ha hablado de recuperar de 30 a 40 millones de barriles. Y cuando habla sobre eso, es porque quiere recuperar todo ese petróleo que dejó de percibir durante esos 20 años. No. No, eso es lo que está en barcos ahorita. ¿Por qué? Cuando la Marina norteamericana empezó a pedirle los papeles a esos barcos que estaban llegando a cargar crudo en Venezuela y se dio cuenta que formaban parte de esa flota pirata que está en los libros de las marinas de guerra de todos los países, de no dejar pasar, entonces inmediatamente se fueron acumulando buques, habían 2 o 3 que no pudieron llegar a cargar crudo. Entonces Venezuela empezó a tener problemas donde almacenarlo. Entonces
comenzó a llenar sus tanques que tienen tierra, que son 25 a 30 millones de barriles, porque bueno, en 3, 4 semanas ya se llegaba a esa capacidad. Y entonces ya no le alcanzaba y empezó a llenar buques que normalmente usa para un tránsito interno, el cabotaje. Y ahí lo agarró el tránsito a la sacada de Maduro. Entonces, lo primero que tienen que hacer para habilitar la producción en Venezuela es sacar ese crudo al mercado, pues. Y obviamente que eso daría efectivo y dinero para regresarlo a Venezuela, y no es que le va a entregar el dinero a Delcy y a su amigo, ¿no? Pero entonces lo va a entregar bajo la organización que él tiene, la junta esa de Marco Rubio y el señor Hexet y el Miller, y van a disponer a ver quiénes son los beneficiarios. Los beneficiarios son múltiples. En primer lugar, tiene que repatriar o enviar medicina, alimentos, y estarán buscando las organizaciones en Venezuela, que son las que Cáritas, muchas organizaciones de beneficencia, que yo sería el primero en recomendárselo. Hay organizaciones muy serias, muy manejadas por la iglesia y por muchos otros grupos. Bueno, hacerle llegar todo ese dinero eventualmente a ellos, ¿no? Pero esto está sucediendo esta misma semana. ¿De qué? Señor Romero, si las cosas quedan presupuestadas como lo quiere el presidente Donald Trump, ¿esa sería una nueva era para Venezuela? ¿Nueva inversión? ¿El cambio de toda esa plataforma petrolera? ¿Y volvería a ser la Venezuela de muchos años atrás, la más pujante y la líder que tenía eso Latinoamérica? Esperamos y deseamos, ¿no? Y en ese camino se va. Yo no es que, mira, no soy ningún político, pero yo tengo ya 27 años viviendo acá en Estados Unidos. Y yo confío en los mecanismos de relaciones y de transparencia que existen en este país. Aquí no es fácil ocultar un fondo de eso. Entonces, hay que sacar ese crudo para poder reactivar la producción, poder poner el país de nuevo en funcionamiento y resolver todas las infinitas necesidades que tiene ahorita. Y luego viene toda la etapa de reconstrucción, en la cual ya nos estamos preparando. Mañana hay en Washington una reunión del señor secretario de Energía, Chris Wright, con las cabezas de las grandes corporaciones norteamericanas a cumplir el mandato de Trump. Nosotros queremos que ustedes evalúen, que estudien la situación en Venezuela y decidan cómo quieren participar y en qué áreas y dónde se van a meter y cuál es la capacidad que ustedes tienen para ayudar a reconstruir el sector petrolero. Y todas estas compañías que vino con el chavismo, que se quedaron allí, como nosotros usamos una expresión venezolana, manguareando, como ahí esperando a ver cómo yo me beneficio, pero sin comprometerse. Los rusos llegaron, hicieron un buen trabajo inicialmente, pero se fueron en el año 20. Entonces, pues, esta compañía rusa de primer orden la reemplazaron por una estatal que la creó en papel el señor Putin, pues, pero esa no es la que necesitamos, esa se tiene que ir. Y lo mismo la de Bielorrusia y la QPET Petróleo. Imagínate la Cuba Petróleo. ¿Qué puede hacer Cuba Petróleo allí? Pero ahí estaba, ocupando un área, y hasta los uruguayos que sabían de queso y leche, bueno, están metidos allí también. Y así, muchos se fueron ya, es verdad, hace muchos años que se fueron, que ya vieron
que eso no iba para ninguna parte. Chávez llegó a meter 27 grupos desconocidos de todo el mundo, que solamente le indicaban que eran socialistas y compañeros de ruta en su política, y pum, pum, les daba un bloque en la faja. Y vaya usted a ver, muchos no hicieron nada, se quedaron ahí. Bueno, hay que hacer una limpieza a fondo de todas esas empresas, que afortunadamente por todas las situaciones que hemos vivido, pues muchas se han ido por su cuenta. Pero todavía nos quedan algunas ahí que tenemos que reestructurar, ver lo que están haciendo, y muchas tendrán que irse porque no van a poder cumplir los compromisos que se les va a exigir. Entonces, esa etapa viene ahora. Estamos esperando que venga lo más pronto posible. Pero el gobierno de transición que ha nombrado Donald Trump tiene que decirnos cuándo es la oportunidad. Obvio que en ese momento no puede haber una Delcy Rodríguez al frente del gobierno. Esa señora tiene que ir a un tribunal a responder por todo lo que le debe al país.